Esa noche, cuando lo vi salir de la casa a las 11:30 con un ramo de rosas blancas en la mano, supe que algo en mi vida estaba a punto de romperse para siempre. No me dijo nada, no me miró. Solo tomó las llaves del coche y se fue, dejando tras de sí el aroma de su colonia cara y el eco de mis sospechas que llevaba meses ignorando. Y yo hice algo que jamás pensé que haría. Algo que me avergüenza y me libera al mismo tiempo. Lo seguí. Lo seguí por calles oscuras, por avenidas vacías, esperando que se detuviera en algún motel barato, en la casa de alguna jovencita, en cualquier lugar que confirmara lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente se negaba a aceptar. Pero no fue a ninguno de esos lugares. Él fue al cementerio. Y lo que descubrí esa noche, entre las tumbas y el silencio de los muertos, cambió todo lo que yo creía saber sobre mi matrimonio, sobre el hombre con el que compartí 20 años de mi vida, y sobre mí misma. Me llamo Patricia. Tengo 52 años. Y esta es la historia de la noche en que dejé de ser la mujer ingenua que fui durante 2 décadas para convertirme en alguien completamente diferente. Todo comenzó 6 meses antes de esa noche en el cementerio. Ricardo y yo llevábamos 20 años casados, 20 años que para mí habían sido normales, no perfectos, porque ningún matrimonio lo es, pero normales. Teníamos una casa bonita en las afueras de la ciudad, 2 hijos ya grandes que estudiaban en la universidad y una vida que desde afuera parecía estable. Pero desde hacía tiempo, algo había cambiado en Ricardo. Al principio fueron detalles pequeños, tan pequeños que yo los justificaba con facilidad. Llegaba tarde del trabajo más seguido. Se duchaba apenas entraba a casa, algo que nunca había hecho antes. Su celular, que antes dejaba tirado en cualquier lado, ahora lo llevaba consigo hasta el baño. Yo me decía a mí misma que eran cosas normales, que tal vez estaba estresado con el trabajo, que yo estaba siendo paranoica, como esas mujeres amargadas que ven fantasmas donde no los hay. Pero una mujer siempre sabe. Aunque se mienta a sí misma 1000 veces, aunque busque 1000 excusas, aunque tenga miedo de la verdad, una mujer siempre sabe cuando su pareja le está siendo infiel. Lo supe la primera vez que lo busqué en la cama y él se volteó, diciendo que estaba cansado. Lo supe cuando dejó de preguntarme cómo me había ido en el día. Lo supe cuando me miró una mañana y vi en sus ojos algo que me partió el alma, indiferencia. Ya no me amaba. O peor aún, amaba a alguien más. Comencé a revisar su teléfono cuando se quedaba dormido. Me odiaba por hacerlo, pero no podía evitarlo. Encontraba conversaciones borradas, llamadas eliminadas del historial. Una vez vi un mensaje que decía, «Te extraño», pero cuando intenté abrirlo, ya lo había eliminado. Mis amigas me decían que lo confrontara, que le preguntara directamente si me estaba engañando, pero yo tenía miedo, un miedo profundo y visceral que me paralizaba. ¿Miedo de qué?, te preguntarás. Miedo de que me lo confirmara. Miedo de quedarme sola después de haber dedicado 20 años de mi vida a este hombre. Miedo de descubrir que todo lo que construimos juntos era una mentira. Miedo de verme al espejo y darme cuenta de que ya no era la joven de 25 años que él conoció, sino una mujer de 52 con arrugas, con kilos de más, con canas que cubría con tinte cada mes. Miedo de no ser suficiente. Y ese miedo me mantenía callada, sumisa, fingiendo que todo estaba bien mientras por dentro me moría un poco cada día. Hasta esa noche de noviembre. Era viernes. Los niños no habían venido ese fin de semana. Estábamos solos en casa. Yo había preparado la cena, esperando que tal vez pudiéramos hablar, reconectar de alguna manera. Pero Ricardo apenas tocó la comida. Estaba nervioso, se levantaba de la mesa, miraba su teléfono, volvía a sentarse. A las 11 dijo que tenía que salir, que un compañero del trabajo había tenido un problema y necesitaba su ayuda. Un viernes, a las 11 de la noche. Y entonces lo vi tomar ese ramo de rosas blancas del armario del garaje. Rosas que yo no había visto antes,
Rosas que él obviamente había escondido para esta ocasión. Algo dentro de mí se rompió. Ya no sentí miedo, sentí furia. Sentí una necesidad desesperada de saber la verdad, aunque me destruyera. Así que esperé 5 minutos después de que saliera, tomé las llaves de mi coche y lo seguí. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti resuena con lo que estoy contando, si has sentido ese nudo en el estómago cuando tu pareja llega tarde, si has revisado su teléfono a escondidas, si has llorado en silencio preguntándote qué hiciste mal, entonces quédate conmigo. No estás sola, y te prometo que al final de esta historia encontrarás algo más que dolor. Dale like a este video si hasta ahora te está atrapando, y suscríbete al canal porque aquí compartimos historias reales de mujeres que, como tú y como yo, hemos tenido que encontrar nuestra fuerza en medio de la traición. Seguir a alguien en un coche de noche es más difícil de lo que parece en las películas. Tenía que mantener suficiente distancia para que no me viera, pero no tanta como para perderlo de vista. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en mis oídos. Las manos me sudaban sobre el volante. Cada vez que llegábamos a un semáforo, me agachaba un poco, aterrada de que mirara por el retrovisor y me descubriera. ¿Qué haría si me veía? ¿Qué excusa podría inventar? Pero había algo más que me aterraba en ese momento, algo que iba más allá de ser descubierta. Me aterraba lo que estaba a punto de confirmar. Porque una cosa es sospechar que tu pareja te engaña, y otra muy diferente es verlo con tus propios ojos. Una cosa es tener dudas, y otra es enfrentar la verdad cruda y dolorosa que te parte el alma en dos. Pensaba en todas las posibilidades mientras lo seguía por esas calles oscuras. ¿Sería una compañera del trabajo? Una de esas jóvenes recién graduadas que lo miraban con admiración en las cenas de la empresa. ¿Sería alguien del gimnasio al que había empezado a ir hace 6 meses? ¿Una vecina? ¿La esposa de algún amigo? La mente te juega trucos horribles cuando estás en esa situación. Te imaginas a esa otra mujer. La construyes en tu cabeza. Le pones cara, cuerpo, voz. Y siempre, siempre es más joven, más delgada, más bonita que tú. Siempre es todo lo que tú ya no eres o crees que nunca fuiste. Y entonces empiezas a odiarte a ti misma. Empiezas a buscar en cada arruga de tu cara, en cada kilo de más, en cada cana, la razón por la que él buscó a alguien más. Empiezas a creer que tú tuviste la culpa. Que si hubieras sido más atenta, más cariñosa, más sexy, más joven, más de todo, él no habría necesitado ir a los brazos de otra. Eso es lo que la traición le hace a una mujer. Te convierte en tu peor enemiga. Íbamos ya por la carretera que sale de la ciudad. Cada vez había menos coches, menos luces. El pánico empezó a invadirme. ¿A dónde diablos íbamos? Y entonces lo vi reducir la velocidad y tomar un camino de tierra que yo conocía bien. El camino que lleva al cementerio municipal. Al principio pensé que me había equivocado, que tal vez iba a dar la vuelta o que había tomado ese camino por error, pero no. Siguió adelante hasta que las rejas del cementerio aparecieron frente a nosotros, iluminadas apenas por una luz tenue que parpadeaba. Se detuvo frente a la entrada principal. Yo aparqué más atrás, entre unos árboles, con las luces apagadas, el corazón a punto de salírseme del pecho. Lo vi bajar del coche con ese ramo de rosas blancas en la mano y entrar al cementerio. ¿Qué hace un hombre casado en un cementerio a medianoche con flores en la mano? Las posibilidades que cruzaron por mi mente en ese momento eran aterradoras. ¿Tenía reuniones secretas con su amante allí? ¿Era algún tipo de ritual extraño? ¿Estaba involucrado en algo peligroso? ¿Algo ilegal? Oh, ¿estaba visitando la tumba de alguien? ¿Pero de quién? Esperé 5 minutos que se sintieron como 5 horas. Luego bajé de mi coche lo más silenciosamente posible y caminé hacia la entrada del cementerio. Las rejas estaban entreabiertas. Ricardo las había dejado así. Me deslicé entre ellas, sintiendo el frío de la noche atravesarme la ropa.
Un cementerio de noche es un lugar que te hiela el alma. Las tumbas se extienden como sombras en todas direcciones. Los árboles crujen con el viento. Hay un silencio que no es realmente silencio, sino que está lleno de sonidos pequeños y perturbadores que te hacen sentir que no estás sola, aunque no haya nadie más, o al menos nadie más vivo. Caminé entre las lápidas, buscándolo con la mirada. La luna estaba casi llena esa noche, dándole una luz plateada y fantasmal a todo el lugar. Y entonces lo vi. Estaba arrodillado frente a una tumba, de espaldas a mí, colocando las rosas blancas sobre la lápida. Me escondí detrás de un mausoleo grande, observándolo desde la distancia. Mi respiración era tan fuerte que temía que me escuchara. Lo vi quedarse ahí, inmóvil, durante varios minutos. Su cabeza estaba agachada, como si estuviera rezando o hablando con alguien. Y entonces escuché su voz, rota, vulnerable, diciendo palabras que nunca le había escuchado decir. «Perdóname, Dios mío, perdóname por no haber estado allí». Se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. Ricardo, mi esposo, el hombre que no había derramado una lágrima en los 20 años que llevábamos juntos, estaba sollozando desconsoladamente frente a esa tumba. Tenía que ver el nombre en la lápida. Tenía que saber quién era. Me moví lo más sigilosamente posible, acercándome por el lado, manteniéndome en las sombras. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto allí mismo, entre las tumbas. Cuando finalmente pude ver la lápida, leí el nombre grabado en la piedra. Y el mundo se detuvo. Ana Cristina Herrera Vega. 1970 hasta 2005. Debajo una frase: «Tu recuerdo vive en quien más te amó». No conocía ese nombre. Nunca había oído a Ricardo hablar de ninguna Ana Cristina. Pero las fechas me decían algo importante. Había muerto en 2005, hace 20 años. El mismo año en que Ricardo y yo nos casamos. Me quedé paralizada detrás de ese mausoleo, tratando de procesar lo que acababa de ver. ¿Quién era Ana Cristina Herrera? Ricardo seguía arrodillado frente a la tumba, llorando de una manera que me resultaba completamente ajena. En 20 años de matrimonio lo había visto triste, molesto, frustrado, pero nunca así. Nunca con ese dolor desgarrador que parecía salir desde lo más profundo de su ser. Hablaba con la tumba como si la persona enterrada allí pudiera escucharlo. Todos estos años he intentado hacer lo correcto. He intentado ser un buen hombre, un buen esposo, un buen padre. Pero nada llena este vacío, Ana. Nada. Ana. La llamaba por su nombre con una familiaridad, con una intimidad que me clavó un puñal en el pecho. Te prometí que te cuidaría siempre. Te prometí que nunca te olvidaría. Y he cumplido, ¿verdad? Vengo cada viernes. Nunca te he dejado sola. Cada viernes. Cada maldito viernes durante 20 años. Todas esas veces que dijo que tenía que trabajar tarde, que tenía reuniones, que tenía compromisos. Todas esas noches de viernes que llegaba a casa cansado, distante, ausente. Venía aquí, a llorar a la tumba de una mujer muerta. Las preguntas se agolpaban en mi mente como una tormenta. ¿Quién era ella para él? ¿Una exnovia? ¿Su primer amor? ¿Alguien que había muerto justo antes de nuestra boda? Y la pregunta que más me dolía: ¿alguna vez me amó de verdad? ¿O solo se casó conmigo porque no pudo estar con ella? Sentí que no podía respirar. 20 años siendo la segunda opción. 20 años compitiendo sin saberlo con un fantasma. Con una mujer que ni siquiera estaba viva, pero que ocupaba un lugar en el corazón de mi esposo que yo jamás pude llenar. ¿Cómo compites con un recuerdo idealizado? ¿Cómo luchas contra alguien que ya no tiene defectos porque la muerte los borró todos? ¿Cómo le ganas a un amor que quedó congelado en el tiempo, eternamente joven, eternamente perfecto? No puedes. Simplemente no puedes. Ricardo seguía hablando, y cada palabra era una puñalada.
Ella es buena mujer, ¿sabes? Patricia es buena. Se merece a alguien mejor que yo. Alguien que pueda amarla completamente, no a medias como yo. Pero me quedé porque era lo correcto. Porque tenía que seguir adelante. Porque eso es lo que tú habrías querido. Me quedé porque era lo correcto. No porque me amara, no porque quisiera estar conmigo, sino porque era lo correcto. 25 años de mi vida resumidos en esa frase. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, silenciosas, amargas. Sentí una mezcla de emociones tan intensa que no sabía si quería gritar, huir o caminar hasta esa tumba y exigir respuestas. ¿Alguna vez me miró y vio a la mujer que amaba? ¿O siempre vio a la sustituta de lo que había perdido? ¿Los momentos que para mí fueron especiales significaron algo para él? ¿O solo estaba cumpliendo con su deber de esposo mientras su corazón permanecía enterrado en este cementerio? ¡Nuestros hijos! ¡Dios, nuestros hijos! Pensaba en ella cuando nacieron. Se preguntaba cómo habría sido su vida si ella no hubiera muerto, si hubieran sido sus hijos con ella y no conmigo. La humillación era peor que el dolor. La certeza de haber sido una opción por defecto, un plan B, una solución práctica a la tragedia de su vida. Y entonces Ricardo hizo algo que me destrozó por completo. Se sacó del bolsillo una pequeña fotografía, la besó y la colocó sobre la tumba, sosteniéndola con una piedra para que no se la llevara el viento. Desde donde estaba, no podía ver la imagen claramente, pero no necesitaba hacerlo. Era ella. Era Ana Cristina, la mujer con la que me había estado engañando durante 20 años. Solo que ella no estaba viva para hacerlo. Me sentía atrapada en una pesadilla. Habría sido más fácil, te lo juro, si hubiera sido un amante de carne y hueso. Si hubiera sido una secretaria, una vecina, una desconocida. Al menos podría haberla confrontado, haberla odiado, haber luchado por mi matrimonio. Pero, ¿cómo peleas con una muerta? ¿Cómo le exiges a tu esposo que deje de amar a alguien que ya no existe? ¿Cómo le dices que te elija a ti cuando él lleva 20 años eligiéndola a ella cada viernes por la noche? Ricardo se quedó allí casi una hora más. Yo permanecí escondida, temblando por el frío y por la conmoción, incapaz de moverme, incapaz de irme. Finalmente él se levantó, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Tocó la lápida una última vez, con una ternura que nunca me había mostrado a mí. Y se fue. Esperé a que saliera del cementerio, a que su coche se alejara por el camino de tierra. Solo entonces salí de mi escondite. Caminé lentamente hacia la tumba. Las rosas blancas yacían frescas sobre la piedra. La fotografía seguía allí, sostenida por la piedra. La tomé con manos temblorosas. Era una chica joven, hermosa, con ojos grandes y una sonrisa radiante. No podía tener más de 25 años en esa foto. Llevaba un vestido de verano blanco y estaba en alguna playa, con el pelo suelto moviéndose con el viento. Se parecía a mí. O más bien, yo me parecía a ella. El mismo color de pelo, la misma estructura facial, los mismos ojos oscuros. ¡Dios mío! Ricardo no se había casado conmigo porque me amara. Se había casado conmigo porque le recordaba a ella. Porque era la versión viva de la mujer que había perdido. Fui un reemplazo, un eco, una copia imperfecta del original. Me derrumbé allí mismo, frente a esa tumba, y lloré como no había llorado en toda mi vida. Lloré por los años perdidos, por el amor que nunca fue mío, por la mujer que fui y que sacrificó todo por un hombre que nunca estuvo completamente presente. Por las noches en las que me sentí sola, aunque él estuviera a mi lado. Por cada vez que busqué su mirada y la encontré perdida en algún recuerdo lejano. Lloré por mi juventud, por mi autoestima, por mi dignidad. Lloré por Patricia, esa mujer que merecía ser amada de verdad, y no solo porque era conveniente o porque se parecía a un fantasma del pasado. No sé cuánto tiempo estuve allí, tal vez media hora,
tal vez más. Cuando finalmente me puse de pie, algo había cambiado dentro de mí. Ya no sentía solo dolor. Sentía rabia. Una rabia ardiente, purificadora, que empezaba a consumir la tristeza. Ricardo me había robado 20 años de mi vida. 20 años en los que pude haber encontrado a alguien que me amara de verdad, completamente sin reservas. 20 años en los que pude haber sido la prioridad de alguien, no una sombra sustituta. Y lo peor de todo, ni siquiera había tenido el valor de decírmelo. ¿Me había mantenido en la ignorancia, permitiéndome creer que teníamos un matrimonio real mientras él guardaba su corazón bajo llave, enterrado en este cementerio? Miré la lápida una última vez. Ana Cristina Herrera, la mujer que había definido mi vida sin que yo siquiera supiera que existía. Le devolví la fotografía a su lugar. No era mía, nunca lo fue. Pero mi vida sí era mía. Y era hora de recuperarla. Sé que hay muchas de ustedes que están escuchando esto y sienten que su historia es similar a la mía, que han descubierto traiciones que las han roto por dentro, que se han preguntado si alguna vez fueron suficientes. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, si te está ayudando a entender tu propio dolor, dale like y suscríbete al canal. Aquí encontrarás más historias de mujeres como nosotras, mujeres que hemos tenido que levantarnos cuando todo se derrumbó. Porque no estamos solas, y nuestras historias necesitan ser contadas. Cuando llegué a casa esa noche, ya eran casi las 3 de la mañana. Ricardo estaba dormido en nuestra cama, roncando suavemente, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de pasar una hora llorándole a otra mujer, como si yo no acabara de descubrir que mi matrimonio era una farsa. Me quedé parada junto a la cama, mirándolo en la oscuridad. ¿Quién era este hombre? Creí conocerlo durante 20 años, pero en realidad no conocía nada de él. No conocía su dolor, no conocía su pasado, no conocía la verdad de por qué estaba conmigo. Podría haberlo despertado en ese momento. Podría haber gritado, llorado, exigido explicaciones. Podría haber sacado toda la furia que sentía. Pero no lo hice. Porque en ese momento entendí algo. Él no merecía mi dolor. No merecía verme destrozada por algo que él había elegido ocultar. No merecía que yo gastara ni una lágrima más en un hombre que nunca fue completamente mío. Así que no dije nada. Me fui a dormir al cuarto de huéspedes y pasé el resto de la noche despierta, planeando qué hacer. Los siguientes días fueron extraños. Yo seguía mi rutina normal, pero por dentro estaba completamente cambiada. Miraba a Ricardo de manera diferente. Cada palabra suya sonaba hueca. Cada gesto de cariño me parecía una mentira. Él notó que algo andaba mal. Me preguntó varias veces si estaba bien, si me pasaba algo. Yo solo sonreía y decía que estaba cansada. Investigué por mi cuenta. Busqué en internet el nombre de Ana Cristina Herrera. Encontré registros viejos, artículos de periódico. Había muerto en un accidente automovilístico en mayo de 2005. Tenía 26 años. El artículo mencionaba que había sido una tragedia terrible, que era una joven prometedora, recién graduada de la universidad, con toda una vida por delante. No mencionaba a Ricardo por ningún lado. No había nada que los conectara públicamente. Busqué más profundo. Encontré su perfil en redes sociales antiguas, de esas que ya nadie usa. Fotos borrosas, posts de hace 2 décadas. Y allí, en una de las fotos, lo encontré. Ricardo, 20 años más joven, con el brazo alrededor de Ana Cristina, los dos sonriendo, felices, enamorados. La foto estaba fechada en marzo de 2005. 2 meses antes de que ella muriera. 3 meses antes de que Ricardo me propusiera matrimonio. Todo empezó a tener sentido. Nos conocimos en junio de 2005, poco después de la muerte de ella. Yo trabajaba en la misma empresa que él, en un departamento diferente. Nos presentaron en la fiesta de verano de la compañía.
Ricardo estaba distante, callado, pero había algo en él que me atrajo, una tristeza en sus ojos que interpreté como profundidad, como sensibilidad. ¡Qué tonta fui! No era sensibilidad, era duelo. Y yo fui su terapia, su distracción, su forma de seguir adelante sin tener que procesar realmente su pérdida. Nos casamos en noviembre de ese mismo año. Rápido, pensaron todos. Demasiado rápido. Pero yo estaba enamorada, y él parecía necesitarme, así que no me importó. Nunca me habló de su pasado. Cuando le preguntaba por relaciones anteriores, decía que no había nada importante que contar, que yo era el amor de su vida. ¡Mentira! Yo era el parche para el amor de su vida. Mientras más investigaba, más dolía, pero también más clara estaba mi decisión. Decidí hacer algo que nunca pensé que tendría el valor de hacer. El siguiente viernes, cuando Ricardo dijo que tenía que salir, yo simplemente asentí. Está bien, le dije. Vete tranquilo. Él me miró sorprendido. Normalmente le preguntaba a dónde iba, cuándo volvería. Esa noche no dije nada. Salió con sus rosas blancas y yo me quedé en casa. Pero no me quedé llorando ni sintiéndome víctima. Me puse mi mejor vestido, me maquillé, me arreglé el pelo, me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo me vi a mí misma. No a la copia de Ana Cristina. No a la esposa sumisa que aguantaba todo por mantener un matrimonio. No a la mujer de 52 años que se sentía vieja e insuficiente. Me vi a mí, a Patricia, y decidí que Patricia merecía algo mejor. Cuando Ricardo regresó esa noche, casi a la medianoche, me encontró sentada en la sala, esperándolo. «¿Tenemos que hablar?», le dije. Él palideció. Creo que en ese momento supo que algo había cambiado. «¿Qué pasa?», preguntó, tratando de sonar casual. Saqué la impresión de la fotografía que había encontrado en internet, la de él con Ana Cristina. La puse sobre la mesa de centro, entre los dos. «Quiero que me cuentes sobre ella», le dije. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo se quedó mirando la fotografía como si hubiera visto un fantasma. Su cara pasó por 1000 emociones en segundos: sorpresa, miedo, dolor, culpa. «¿Cómo?», empezó a decir. «Te seguí el viernes pasado», dije simplemente, «al cementerio. Te vi llorar en su tumba. Te vi decirle que nunca la olvidarías. Te escuché decir que te casaste conmigo porque era lo correcto, no porque me amaras». Las lágrimas empezaron a rodar por su rostro. «Patricia, yo». «No», lo interrumpí. «No me des excusas. Solo dime la verdad. Por primera vez en 20 años, dime la puta verdad». Y entonces se derrumbó. Me contó todo. Me contó que Ana Cristina había sido su novia durante 5 años, que iban a casarse ese verano de 2005, que habían planeado su vida juntos, que ella era el amor de su vida, su alma gemela, su todo. Me contó sobre el accidente, cómo recibió la llamada en medio de la noche, cómo llegó al hospital y le dijeron que ella había muerto al instante. ¿Cómo sintió que su vida se acababa en ese momento? Me contó que pasó meses en una depresión profunda, que no quería vivir, que todo le recordaba a ella. Y me contó que conocerme a mí, meses después, fue como ver un destello de esperanza. Que me parecía tanto a ella, no solo físicamente sino en mi manera de ser, que sintió que el universo le estaba dando una segunda oportunidad. «Pensé que si estaba contigo, podría superar su muerte», dijo, sollozando. «Pensé que con el tiempo llegaría a amarte como la amé a ella, y traté, Patricia, de verdad traté». «¿Pero nunca pasó?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él negó con la cabeza. «Te quiero, te aprecio, eres la madre de mis hijos, pero ella siempre estuvo ahí, entre nosotros». Terminé la frase por él. Asintió, avergonzado. Debería haber sentido rabia en ese momento. Debería haber gritado, llorado, roto cosas.
Pero solo sentí liberación, porque finalmente tenía la verdad. Finalmente sabía que no había sido mi culpa, que no había sido porque yo no fuera suficientemente bonita o joven o interesante, que no había nada que pudiera haber hecho diferente porque desde el principio nunca tuve una oportunidad real. Competía contra un ideal, contra un amor interrumpido, contra la perfección que otorga la muerte. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, pregunté. ¿Por qué me dejaste creer durante 20 años que teníamos un matrimonio real? Ricardo se cubrió el rostro con las manos. Porque soy un cobarde, dijo con voz rota. Porque tenía miedo de estar solo. Porque después de que nacieron los niños, ya no podía irme. Porque me acostumbré a esta vida, Patricia. Me acostumbré a ti. Me acostumbré a ti. Como quien se acostumbra a un sofá viejo, a una rutina aburrida, a algo que está ahí, que es cómodo, pero que nunca quisiste realmente. Tenías que haberme dado la opción de elegir, le dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Tenías que haberme dicho la verdad desde el principio. Porque yo habría elegido ser amada de verdad, Ricardo. Yo habría elegido no desperdiciar los mejores años de mi vida con un hombre que estaba enamorado de una muerta. Esas palabras fueron duras, lo sé, pero eran la verdad. Él lloró más fuerte, me pidió perdón 1000 veces, me dijo que no quería perderme, que no quería perder a su familia. Y yo lo dejé llorar, porque esas lágrimas no eran por mí, eran por él, por su pérdida, por su culpa, por el desastre que había hecho de su vida y de la mía. Cuando se calmó, le dije: necesito tiempo para pensar. No sé qué voy a hacer con esto, pero lo que sí sé es que no puedo seguir viviendo como hasta ahora. No puedo seguir siendo tu segunda opción, tu plan B, tu sustituta. Ricardo asintió, derrotado. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Y los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Hablé con mis hijos. No les conté toda la verdad, pero les dije que su padre y yo estábamos pasando por un momento difícil. Ellos, siendo ya adultos, lo entendieron. Me apoyaron. Hablé con mis amigas, con mi hermana, con mi madre. Todos tenían opiniones diferentes. Algunos me decían que lo perdonara, que 20 años no se tiran así nomás, que pensara en la familia. Otros me decían que me fuera, que me merecía ser feliz, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Pero al final, la decisión era solo mía. Pasé muchas noches despierta, pensando. Pensaba en los buenos momentos que Ricardo y yo habíamos compartido, porque los hubo. No todo fue malo. Los nacimientos de nuestros hijos, las vacaciones familiares, las cenas tranquilas, las conversaciones en la madrugada. Esos momentos habían sido reales para él, o siempre había estado pensando en ella. Pensaba en el futuro, en cómo sería mi vida si me quedaba con él. ¿Podría perdonarlo? ¿Podría vivir sabiendo que cada viernes iba a llorar a la tumba de otra mujer? ¿Podría aceptar ser eternamente el segundo lugar? Y pensaba en cómo sería mi vida si me iba. El miedo a estar sola, a empezar de cero a los 52 años, a tener que explicarle a todos que mi matrimonio había sido una mentira, a enfrentar el fracaso, el estigma, la incertidumbre. Fue durante una de esas noches de insomnio cuando tomé mi decisión. Decidí ir al cementerio. Sola. Era un martes por la tarde. El sol empezaba a ocultarse, pintando el cielo de naranjas y rosas. Llevé conmigo un ramo de flores, pero no rosas blancas. Llevé girasoles, mis flores favoritas. Caminé entre las tumbas hasta encontrar la de Ana Cristina. Me senté frente a ella, sobre el pasto, y la miré en silencio por un largo rato. No sé si puedas escucharme, comencé a hablar. No sé si los muertos pueden oír a los vivos, pero necesito decirte esto. Me sentí tonta hablándole a una lápida, pero continué. Durante 20 años, has sido la mujer invisible en mi matrimonio. La razón por la que nunca fui suficiente. El amor que nunca pude igualar. Y durante mucho tiempo, te odié sin siquiera saber que existías.
El viento movió las hojas de los árboles cercanos. Pero ahora entiendo que tú no tuviste la culpa. Tú solo amaste y fuiste amada. Tuviste la desgracia de morir joven, de que tu historia quedara inconclusa. Y Ricardo nunca aprendió a dejarte ir. Coloqué los girasoles junto a las rosas marchitas que aún estaban sobre la tumba. Yo también amé, ¿sabes? Amé a un hombre que nunca pudo amarme completamente porque su corazón estaba contigo, y eso me rompió de maneras que no sabía que era posible romperse. Las lágrimas empezaron a caer otra vez, pero esta vez no eran de rabia ni de dolor, eran de liberación. Pero ya no voy a competir contigo. Ya no voy a tratar de ser suficiente para alguien que eligió quedarse estancado en el pasado. Porque yo sigo viva, Ana Cristina, y los vivos tienen que vivir. Me quedé allí hasta que el sol se ocultó completamente y las estrellas empezaron a aparecer. Y cuando me levanté para irme, sentí que dejaba algo atrás. No solo mi dolor, sino también la versión de mí que había aceptado menos de lo que merecía. Cuando llegué a casa esa noche, Ricardo estaba en la sala, esperándome. ¿Dónde estabas?, preguntó, preocupado. En el cementerio, respondí honestamente, hablando con ella. Él abrió los ojos con sorpresa. ¿Y qué? ¿Qué le dijiste? Le dije adiós, por los dos. Me senté frente a él y tomé sus manos. Ricardo, te voy a decir algo, y necesito que me escuches sin interrumpirme. Él asintió, tenso. No voy a divorciarme de ti, al menos no todavía. Vi un destello de esperanza en sus ojos, pero levanté mi mano para detenerlo. Pero tampoco voy a seguir viviendo como hasta ahora. Así que esto es lo que va a pasar. Tú vas a ir a terapia individual para que aprendas a procesar el duelo que nunca procesaste. Y vamos a ir juntos a terapia de pareja para ver si hay algo que salvar de esto. Sí, dijo inmediatamente. Lo que sea. No vas a volver al cementerio, continué. Al menos no por un buen tiempo. Vas a aprender a honrar su memoria de otra manera, una manera que no implique abandonarme cada semana. Asintió con lágrimas en los ojos. Y yo voy a hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Voy a vivir para mí. Voy a retomar mis sueños, mis pasiones, las cosas que dejé de lado por este matrimonio. Voy a descubrir quién es Patricia más allá de ser tu esposa y la madre de tus hijos. Me parece justo, susurró. Y si después de un año de terapia, de trabajo, de intentarlo realmente, descubrimos que no puedes amarme como merezco ser amada, entonces nos separaremos, sin culpa, sin dramas. Simplemente reconociendo que lo intentamos. Y si descubrimos que sí podemos, empezó a decir él. Si descubrimos que sí podemos, lo interrumpí, entonces habremos ganado algo hermoso. Un matrimonio real construido sobre la verdad y no sobre secretos y fantasmas. Ricardo me abrazó y lloró en mi hombro, pero esta vez yo no lloré con él, porque ya había llorado suficiente. Ahora era tiempo de vivir. Los meses siguientes fueron los más difíciles y al mismo tiempo los más transformadores de mi vida. Ricardo empezó terapia individual. 2 veces por semana iba a ver a un psicólogo especializado en duelo y trauma. Al principio resistió, decía que no necesitaba hablar con un extraño sobre sus problemas. Pero le dejé claro que no era negociable. Y lentamente empezó a cambiar. Empezó a hablar de Ana Cristina abiertamente conmigo. Al principio me dolía escucharlo. Cada palabra era como una aguja clavándose en mi corazón. Pero con el tiempo entendí que necesitaba sacar todo ese dolor reprimido. Me contó sobre cómo se conocieron, sobre sus sueños juntos, sobre el día del accidente. Me contó sobre la culpa que cargaba porque habían discutido esa mañana por algo tonto y las últimas palabras que le dijo fueron de enojo. Me contó sobre cómo nunca pudo despedirse, nunca pudo decirle que la amaba una última vez. Y yo lo escuché, no como una esposa celosa, sino como un ser humano que entendía el dolor de otro.
Algo extraño pasó en ese proceso. Empecé a ver a Ricardo como una persona real, con traumas y heridas, y no solo como el hombre que me había traicionado. No justificaba lo que había hecho, pero empezaba a entenderlo. También empezamos terapia de pareja. Nuestra terapeuta, una mujer sabia llamada doctora Mendoza, nos hizo preguntas difíciles. ¿Alguna vez hubo amor real entre ustedes? ¿O solo fue conveniencia, necesidad, miedo a la soledad? ¿Qué los unió realmente más allá de la semejanza física con otra persona? Las respuestas no siempre fueron bonitas. Ricardo admitió que al principio solo se acercó a mí porque le recordaba a Ana Cristina. Pero con el tiempo, dijo, había aprendido a apreciar cosas de mí que eran diferentes, mi sentido del humor, mi paciencia, mi fuerza. Nunca fue amor pasional, admitió en una de las sesiones, pero sí fue compañerismo, respeto, aprecio. Compañerismo, respeto, aprecio. Palabras tibias para describir 20 años de matrimonio. Pero al menos eran honestas. Yo también tuve que enfrentarme a verdades incómodas sobre mí misma. ¿Por qué me había conformado con tan poco durante tanto tiempo? ¿Por qué nunca exigí más atención, más pasión, más presencia? ¿Por qué había ignorado todas las señales de que algo no estaba bien? La respuesta era dolorosa, porque tenía miedo de estar sola, porque la sociedad me había enseñado que una mujer sin marido era una mujer incompleta. Porque creía que era mi deber mantener el matrimonio funcionando sin importar el costo personal. Me había traicionado a mí misma tanto como Ricardo me había traicionado a mí. Pero lo más importante de todo ese proceso fue que empecé a trabajar en mí. Me inscribí en clases de pintura, algo que había querido hacer desde joven, pero nunca tuve tiempo. Descubrí que era bastante buena, y que sumergirme en los colores y las formas me daba una paz que no había sentido en años. Empecé a salir más con mis amigas, noches de cine, cenas, conversaciones hasta la madrugada sobre nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros miedos. Volví a hacer ejercicio, no para verme más joven o más atractiva para Ricardo, sino porque me hacía sentir fuerte y viva. Empecé a escribir. Un diario al principio, después poemas, y finalmente historias cortas sobre mujeres que encontraban su fuerza después de la traición. Poco a poco estaba descubriendo quién era Patricia más allá de su rol de esposa y madre. Y te voy a confesar algo que me sorprendió incluso a mí. Empecé a gustarme. Empecé a admirar a esta mujer de 52 años que había tenido el valor de enfrentar una verdad devastadora y no huir de ella. Que había elegido no ser víctima, sino protagonista de su propia historia. Una tarde, mientras pintaba en el pequeño estudio que había montado en el cuarto de huéspedes, Ricardo entró. «Estás radiante», me dijo, mirándome con algo que no había visto en sus ojos en mucho tiempo. Era admiración, tal vez incluso atracción. «Gracias», respondí simplemente, sin dejar de pintar. «Patricia, siento que te estoy conociendo por primera vez», dijo, «y me gusta la mujer que estoy conociendo». Dejé el pincel y lo miré. «Esta mujer siempre estuvo aquí, Ricardo, solo que tú nunca la viste, estabas demasiado ocupado mirando al pasado». Él asintió, avergonzado. «Lo sé, y lo lamento, pero ahora sí quiero verte, quiero conocerte de verdad». «Tal vez sea demasiado tarde para eso», le dije honestamente. «O tal vez no, el tiempo lo dirá». Y era verdad. Aún no sabía si nuestro matrimonio sobreviviría. Aún no sabía si Ricardo podría amarme como yo merecía ser amada, o si yo podría perdonarlo completamente. Pero lo que sí sabía era que, independientemente de lo que pasara con nuestro matrimonio, yo iba a estar bien. Porque ya no dependía de él para sentirme completa. Ya no necesitaba su aprobación para sentirme valiosa. Ya no estaba dispuesta a conformarme con migajas de atención. Había recuperado mi poder. Y eso nadie podía quitármelo nunca más. Pasó un año desde aquella noche en el cementerio.
Un año de terapia, de conversaciones difíciles, de lágrimas y de crecimiento. Y llegó el momento de tomar una decisión final sobre nuestro matrimonio. Una noche, después de cenar, Ricardo y yo nos sentamos en la terraza de nuestra casa. Era noviembre otra vez, exactamente un año después de haberlo seguido al cementerio. ¿Recuerdas qué día es hoy?, me preguntó. Claro que lo recuerdo, respondí. Hace un año descubrí la verdad. Él asintió. Patricia, necesito decirte algo. Mi corazón se aceleró. Aquí venía, la decisión, el fin o el nuevo comienzo. He estado yendo al cementerio otra vez, dijo. Sentí una punzada de dolor y traición. Le había pedido específicamente que no lo hiciera. Espera, dijo rápidamente, viendo mi expresión. Déjame terminar. Fui hace una semana, por última vez, para despedirme de verdad. Lo miré, escéptica. Le dije a Ana Cristina que era hora de dejarla ir, que había sido egoísta aferrarme a su memoria durante tantos años, que ella no habría querido que yo desperdiciara mi vida viviendo en el pasado, y que conocía a una mujer extraordinaria que merece todo mi amor, toda mi atención, toda mi presencia. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Le dije que siempre la amaré porque fue mi primer amor, pero que el amor no es infinito, que el corazón humano puede amar más de una vez, y que yo quiero amar a mi esposa, a Patricia, de la manera que siempre debía hacerlo. Sacó algo de su bolsillo, una pequeña caja. Este es el anillo de compromiso que le di a Ana Cristina. Lo recuperé después de su muerte y lo he guardado todos estos años. Lo llevaba conmigo siempre, como un recordatorio de lo que había perdido. Abrió la caja. Era un anillo sencillo, de oro blanco con un pequeño diamante. Hoy lo enterré junto a su tumba, donde siempre debió estar, porque ya no pertenece a mi presente. Pertenece a mi pasado. Cerró la caja y la guardó. Luego sacó otra caja. Esta era nueva, reluciente. Y compré esto, para ti, para la mujer que está frente a mí ahora, no para el fantasma que perseguía cuando nos casamos. Abrió la caja. Había un anillo completamente diferente, moderno con varios diamantes pequeños formando una flor. Patricia Reyes, ¿me darías la oportunidad de volver a empezar? ¿De construir un matrimonio real basado en la verdad y el amor genuino? ¿De conocernos de verdad después de 20 años de vivir como extraños? Lo miré a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi realmente presente. No perdido en el pasado, no pensando en otra persona, sino ahí, conmigo, vulnerable y honesto. Y sentí algo que no había sentido en años, esperanza. No la esperanza ingenua de la joven de 32 años que se casó creyendo en el amor eterno, sino la esperanza madura de una mujer de 53 años que sabe que el amor real requiere trabajo, honestidad y presencia. No te voy a mentir, Ricardo, le dije. No sé si alguna vez podré olvidar completamente lo que pasó. No sé si podré mirarte sin recordar esas noches en el cementerio. No sé si tu amor será suficiente después de tanto tiempo de no tenerlo. Él asintió, entendiendo. Pero, continué, sí sé que en este último año he visto cambios reales en ti. Te he visto enfrentar tus demonios, te he visto esforzarte. Y he visto destellos del hombre que podrías haber sido si no hubieras estado atrapado en tu dolor. Tomé su mano. Así que sí, Ricardo, sí quiero intentarlo, pero con condiciones. Nada de secretos. Nada de medias verdades. Nada de asumir que porque hemos estado juntos 20 años, podemos dejar de esforzarnos. Este es un nuevo matrimonio, y va a requerir que ambos estemos completamente presentes. Él asintió vigorosamente, con lágrimas en los ojos. Todo lo que pidas, te lo prometo, Patricia, esta vez será diferente. Me puso el anillo en el dedo, no en el mismo dedo donde estaba mi argolla de matrimonio, sino en la otra mano. Un nuevo comienzo merece un nuevo símbolo. Nos besamos bajo las estrellas, y por primera vez en 20 años,
Sentí que estaba besando a un hombre que realmente me veía. No como un sustituto, sino como yo misma. No te voy a mentir y decirte que todo fue perfecto después de esa noche. El camino de la sanación nunca es lineal. Hubo días difíciles, días en los que la desconfianza volvía, días en los que me preguntaba si estaba siendo tonta por darle otra oportunidad. Pero también hubo días buenos, días en los que Ricardo me sorprendía con gestos pequeños pero significativos, días en los que conversábamos durante horas como no lo habíamos hecho nunca, días en los que sentía que finalmente estaba en un matrimonio real. ¿Volvimos a ser felices?, te preguntarás. La respuesta es complicada. Somos más felices que antes, eso seguro. Pero es una felicidad diferente. No es la felicidad ingenua del vivieron felices para siempre. Es la felicidad madura de dos personas que enfrentaron lo peor de su relación y decidieron construir algo nuevo sobre las ruinas. Hay cicatrices. Siempre las habrá. Pero las cicatrices son prueba de que sanaste, no de que estás roto. Lo más importante de todo esto, lo que quiero que te lleves de mi historia, es esto. No importa cuántos años hayas invertido en una relación. No importa cuánto miedo tengas de estar sola. No importa qué tan mayor creas que eres para empezar de nuevo. Nunca jamás dejes que nadie te convierta en su segunda opción. Nunca permitas que alguien te ame a medias mientras entrega su corazón completo a otra persona, viva o muerta. Nunca te conformes con migajas cuando mereces el banquete completo. Porque tú, hermosa mujer que estás escuchando esto, tú que has sido traicionada, engañada, ignorada, menospreciada, tú mereces ser la primera opción de alguien. Mereces ser amada con todo el corazón, sin reservas, sin comparaciones, sin fantasmas del pasado. Y si no puedes encontrar eso en tu relación actual, entonces mereces encontrarlo en ti misma primero. Porque el amor más importante que jamás tendrás es el amor propio. El día que aprendí a amarme a mí misma, el día que decidí que ya no iba a tolerar menos de lo que merecía, ese fue el día en que recuperé mi poder. Y ese poder nadie me lo puede quitar nunca más. Hoy tengo 53 años. Tengo arrugas que antes me avergonzaban y ahora veo como mapas de mi experiencia. Tengo un cuerpo que ha dado vida, que ha amado, que ha sufrido y que ha sanado. Tengo una vida que tal vez no es perfecta, pero es mía. Y eso, mi querida amiga, es más valioso que cualquier matrimonio construido sobre mentiras. Así que si estás en una situación similar a la mía, si sospechas que tu pareja no está completamente presente, si sientes que siempre serás el segundo lugar de alguien, te digo esto. Ten el valor de buscar la verdad, aunque duela. Ten el valor de exigir lo que mereces. Y sobre todo, ten el valor de amarte a ti misma lo suficiente como para no conformarte con menos. Porque la vida es demasiado corta para desperdiciarla siendo la sombra de otra persona, viva o muerta. Esta fue mi historia, la historia de cómo seguí a mi esposo al cementerio y descubrí con quién me engañaba. Y de cómo esa noche, la peor noche de mi vida, se convirtió paradójicamente en el comienzo de mi verdadera liberación. Si te identificaste con mi historia, si algo de lo que conté resonó en tu corazón, déjame un comentario abajo. Me encantaría conocer tu historia también. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal donde compartimos historias reales de mujeres reales, que han tenido que encontrar su fuerza en medio de la traición, el dolor y la pérdida. Porque no estamos solas, y nuestras historias necesitan ser contadas. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees, mereces más de lo que te están dando, y nunca, nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder. Nos vemos en el próximo video. Con amor y fuerza, Patricia.